Hay cosas que solo el tiempo nos muestra. Y hay dolores que solo se entienden cuando se pasan. Esta es una de esas historias que duelen, pero también curan, que nos rompen por dentro, para después enseñarnos a reconstruirnos. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal. Y contame en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora escucha con el corazón. Me llamo Isabel, y este año cumplí 78 años. No soy de hablar mucho, pero hay una historia que guardé durante demasiado tiempo dentro mío. Y ahora, creo que llegó el momento. Porque antes de partir, quiero que alguien la sepa. La historia que voy a contar empezó en 1968, en un pueblito del interior de Córdoba, en Argentina, donde todo parecía tranquilo por fuera, pero por dentro. Bueno, no toda casa con cortinas bordadas tiene paz en el corazón. En esa época, yo era apenas una mujer de 30 y pocos años, casada con Mateo, empleado del banco del pueblo, y madre de mi única hija, Clara, que tenía 12 por entonces. A los ojos de los demás, éramos una familia modelo. Él siempre cordial con los vecinos, usaba saco, saludaba a todos en misa. Yo bordaba para las señoras de la iglesia y cuidaba la casa. Y Clara, Clara era un ángel de niña. Inteligente, alegre, la mejor de su clase. Pero quien ve fachada no ve las grietas. Y dentro de nuestra casa, había muchas. Empezando por Mateo, que cambiaba de humor como quien cambia de estación en la radio. Empezó a beber poco después de casarnos. Al principio, solo los sábados. Después, todas las noches. Y lo que antes parecía encanto, se volvió peso. Lo que antes era cariño, se volvió silencio. Sus palabras, cuando no eran como golpes, eran como veneno. Esta casa es una vergüenza. No servís ni para plancharme una camisa. Y yo, lo tragaba todo. Tragaba por vergüenza. Tragaba por miedo. Tragaba por Clara. En aquella época, una mujer que dejaba al marido era vista como un fracaso. Mi propia madre decía: el hombre es así, Isabel. Hay que saber aguantar. Y yo aguantaba. Aguantaba con los brazos, con la espalda, con el alma. Hasta que un día, ya no pude más. Fue una noche fría de junio. Todavía recuerdo el ruido de la lluvia golpeando las tejas como si fuera hoy. Mateo llegó fuera de sí, después de haber perdido un ascenso en el banco. Gritó, rompió la fuente que yo había preparado, y por primera vez, hizo todo eso delante de Clara. Me empujó contra la pared. Y cuando Clara intentó intervenir, él la miró con los ojos rojos de rabia y le dijo: vas a terminar igual que tu madre. Inútil. En ese momento, lo vi claro. Vi el futuro de mi hija como un espejo del mío. Y me juré a mí misma: no. Conmigo, no va a pasar. Esperé a que se durmiera en el sofá, con la botella aún en la mano. Fui al cuarto de Clara. Ella lloraba bajito, hecha un ovillo en un rincón de la cama. Hacé una valija pequeña, hija. Solo lo necesario. Pero, ¿a dónde vamos, mamá? Lejos. Donde él no pueda tocarte nunca más. Me miró con los ojos grandes, llenos de susto. A los 13 años, Clara vio su infancia terminar en esa valija con rueditas. Y yo, sentí que me arrancaban el corazón del pecho para protegerla. Salimos en plena madrugada. Sin mirar atrás. El pueblo quedó atrás junto con todo lo conocido. Tomamos el colectivo de las 4:30 rumbo a Buenos Aires, a la casa de mi hermana Marta, a quien no veía desde hacía años. En el camino, nadie habló. Solo se oía el ronquido del motor, y de vez en cuando, el sollozo ahogado de Clara. No me abrazó. No me preguntó nada. Solo miraba por la ventana, como esperando despertarse de una pesadilla. Pero esa pesadilla era el comienzo de nuestra nueva vida. Oh, al menos, eso quería creer. Buenos Aires era otro mundo. La ciudad era enorme, ruidosa, llena de gente apurada, y nosotras, chiquitas en medio de todo eso. Llegamos con una valija, un poco de dinero cosido en el forro de mi abrigo, y una dirección anotada en un papel arrugado: calle Rocamora 417, en el barrio de Almagro, donde vivía mi hermana Marta con su marido. Marta nos recibió como pudo. La casa era chica, apenas alcanzaba para las 3. Dormíamos en un colchón en el piso del living, y yo repetía cada noche: es provisorio, hija, ya vamos a estar mejor. Pero ni yo misma lo creía del todo. Clara no decía nada. No lloraba, no se quejaba, no preguntaba. Pero yo lo veía en sus ojos, me culpaba. Y en el fondo, quizá tenía razón.
Le arranqué su casa, su escuela, sus amigas, y también su primer amor, un chico llamado Pablo, hijo del farmacéutico, que le dejaba papelitos con poemas. Me miraba como quien lo había perdido todo. Y yo, solo tenía mi culpa, y un deseo, que ella estuviera bien. Durante los primeros meses, viví como una sombra. Marta me consiguió un trabajo en un pequeño taller, donde ayudaba con dobladillos y bordaba los nombres de las alumnas de un colegio de monjas. Ganaba poco, pero pude comprar mi propia máquina de coser, de esas negras antiguas, con pedal. Empecé a coser en casa por las noches. Hacía de todo, dobladillos, sábanas rotas, cortinas descosidas. Durante el día, Clara iba a la escuela pública del barrio, un mundo muy distinto al colegio privado de antes. A la noche, volvía callada, comía sin decir palabra, y se encerraba en su cuarto. Yo intentaba conversar. ¿Cómo te fue hoy en clase? Y ella respondía. Normal. Eso era todo. Una vez le pregunté si quería que le escribiera una carta a Pablo. Ella me miró con una frialdad que me atravesó. Ya se olvidó de mí. No hace falta. Pasamos un invierno así. La casa era fría, la comida escasa, y el silencio pesaba más que cualquier frazada. En el cumpleaños número 14 de Clara, compré una torta sencilla, con cobertura de azúcar y coco. Escribí su nombre con glacé, encendí una vela y la llamé con cariño. Vení, hija. Vamos a cantarte el feliz cumpleaños. Ella vino, miró la torta, y dijo con voz baja. No quiero estar acá. ¿Acá dónde? Acá con vos. En Buenos Aires. Lejos de todo. Hice lo que era mejor para nosotras dos, Clara. No. Hiciste lo que era mejor para vos. Sus palabras dolieron más que cualquier golpe que Mateo me haya dado. Me quedé en silencio. Porque en ese momento, ya sabía que había perdido su confianza. Y quizás, algo aún más difícil de recuperar, el amor. Los años pasaron. A los 16, Clara empezó a trabajar medio turno en una librería. Con lo poco que ganaba, se compraba sus cosas, evitaba depender de mí. Orgullosa, dura, fría. Y yo seguía ahí, cosiendo hasta tarde, sosteniéndonos a las dos. Pero cada vez que la miraba, sentía un abismo. Como si mi hija estuviera del otro lado de un puente roto, y yo no supiera cómo cruzar. Marta decía. Dale tiempo al tiempo, Isabel. La adolescencia es así. Pero en el fondo, yo sabía, no era solo la edad. Era resentimiento. Ella no perdonaba haber perdido su vida anterior. Y por más que yo lo haya hecho por amor, por protección, no existe gesto correcto cuando el corazón de quien amas no lo entiende. Fue en esa etapa que conocí a Eduardo. Trabajaba en el estudio contable que llevaba las cuentas del taller. Pelo ya entrecano, hablar suave, siempre educado. Durante los primeros meses, casi no hablábamos. Él traía recibos, yo firmaba, y listo. Pero un día me dijo. Tiene manos de oro, ¿sabía? Estos bordados parecen pinturas. Sonreí, algo avergonzada. Gracias. Son parte de la supervivencia. De a poco, empezamos a hablar más. Traía alfajores al final de la jornada. A veces un café. Otras veces, historias de su juventud en Mendoza. Un día me invitó a salir. Estuve a punto de decir que no. Pensé en Clara. Pensé en el pasado. Pero acepté. Y en ese café sencillo, en el centro de la ciudad, me dijo algo que me quedó grabado. La vida golpea, Isabel, pero a veces también nos da permiso para empezar de nuevo. Salí de ese encuentro con un cosquilleo bueno en el estómago. Como quien se acuerda de que aún puede sonreír. Pero lo que no sabía, era que esa nueva sonrisa también traería un nuevo tipo de dolor. En el próximo bloque te voy a contar cómo esta historia de amor, que parecía tan dulce, se convirtió en el detonante del mayor dolor de mi vida. Un dolor que no vino de un hombre, sino de mi propia hija. Y fue ese dolor, el que me enseñó lo que es perdonar de verdad. Con el tiempo, los encuentros con Eduardo se volvieron parte de mi rutina. Nada extravagante. Un café por la tarde, una caminata por la Plaza Sarmiento, un postre argentino compartido entre dos. Él siempre me miraba como quien ve por dentro. Y me hablaba con un respeto que yo ya no recordaba cómo se sentía. Me hacía reír con cosas simples. Contaba historias de cuando era niño en Mendoza, de cuando vendía pan con su abuela en la feria de la esquina, de cómo perdió a su esposa muy joven. Y yo lo escuchaba, como quien bebe agua después de caminar mucho en el desierto. Eduardo me devolvió algo que yo creía perdido,
la sensación de ser mujer, y no solo madre, costurera o sobreviviente. Clara, por su parte, notaba todo. Al principio no decía nada. Solo observaba. Cuando empecé a arreglarme un poco más antes de salir, un labial, unos aros olvidados, ella comentó con ironía. ¿Vas a ver al contador, mamá? Respondí con calma. Voy a tomar un café, nada más. Ella se encogió de hombros y salió del cuarto. No era una pelea. Pero era como si cada palabra suya viniera envuelta en un juicio silencioso. La semana siguiente, Eduardo me trajo un libro antiguo de poesías de Alfonsina Storni. Decía que le recordaba a mí, a mi coraje callado. Lo dejé sobre la mesa del living. Al día siguiente, el libro había desaparecido. Le pregunté a Clara, y respondió seca. Debe haberse caído detrás del estante. Nunca volví a ver ese libro. Con el pasar de los meses, noté que Clara se ponía extrañamente inquieta cada vez que Eduardo venía a buscarme. Buscaba excusas para retenerme en casa. Me olvidé la llave. Estoy con fiebre. Necesito ayuda con un trabajo del colegio. A los 17 ya era independiente para todo. Pero de repente, parecía necesitarme justo los días en que yo tenía alguna cita con él. Una noche, después de una cena sencilla en casa, arroz con pollo y zanahoria, le conté a Clara. Me pidió ser novios. Ella ni parpadeó. Solo dijo. ¿Y le vas a decir que sí? Creo que sí, hija. Me hace bien. Soltó los cubiertos con fuerza. Todos hacen bien al principio, ¿no? Hasta papá. Respiré hondo. Eduardo no es tu padre, Clara. Tal vez vos solo crees eso porque todavía no lo conoces de verdad. Y entonces se levantó y se fue a su cuarto. Cerró la puerta sin golpearla, pero con ese silencio que grita. Al día siguiente, me dejó un papel sobre la máquina de coser. No me esperes para cenar. Salgo con unos compañeros del trabajo. Era la primera vez que salía desde que habíamos llegado a Buenos Aires. Por dentro, una parte de mí se alegró. Tal vez se estaba abriendo al mundo. Pero otra parte, se inquietó. La semana siguiente, Eduardo vino a cenar con nosotras. Preparé milanesas con arroz y arvejas, un plato que él una vez dijo que le recordaba su infancia. Clara estaba extrañamente amable. Hizo preguntas sobre su vida. Sonrió, aunque con cierto sarcasmo escondido. Hasta ofreció café. Eduardo, sin notar el clima, elogió. Tu hija es muy educada. Sí. Es intensa, respondí, eligiendo las palabras con cuidado. Esa noche, antes de dormir, Clara me llamó a su cuarto. Parece simpático, mamá. Qué bueno que te parezca. Me miró a los ojos y dijo algo que me heló la piel. ¿De verdad confías en él? Confío. Sonrió apenas de un lado. Entonces está bien. Cerró la puerta despacio. Y yo me quedé ahí, con esa sensación extraña. Como si acabara de perder algo, y todavía no supiera qué. En las semanas siguientes, Eduardo y yo nos comprometimos. Me regaló un anillo sencillo, de plata, con una piedra azul. Clara fingió alegría. Incluso dijo. Ahora vamos a ser una familia otra vez, ¿no? Quise creerlo. Quise creerlo con todo mi corazón. Pero lo que no sabía era que, detrás de esa sonrisa, ya había una decisión tomada. Una que cambiaría mi vida para siempre. Y lo peor, ella estaba segura de lo que hacía. En el próximo bloque, te voy a contar lo que pasó aquella tarde lluviosa. Cuando abrí la puerta de mi casa y encontré un tipo de traición para el que ninguna mujer, ninguna madre, está preparada. Y fue ese día, cuando entendí que el fondo del pozo también tiene sótano. El día en que todo se vino abajo empezó como cualquier otro. Era un jueves de octubre, pesado y húmedo, de esos en que la ciudad parece suspendida en el aire. Fui al centro a buscar un retazo de encaje que una amiga me había separado. Sería parte del vestido que yo misma estaba cosiendo para la boda. Nada ostentoso, algo sencillo para la ceremonia en el registro civil. Recuerdo que, en el camino de vuelta, el cielo se oscureció de golpe. Nubes densas, viento caliente. Se sentía que venía tormenta fuerte. Apuré el paso. Protegí el paquete con el encaje debajo de la blusa, como si fuera un secreto valioso. En la cabeza, pensaba en Clara. En los últimos días, ella estaba distinta. Atenta. Hacía demasiadas preguntas sobre Eduardo, la boda, la ceremonia. Yo creí que era aceptación. Que por fin me había perdonado. Pero no era eso. Llegué a casa antes de lo previsto. La puerta estaba entreabierta. Me pareció raro.
Siempre dejábamos todo cerrado. Entré despacio. El ruido de la lluvia afuera apagaba los sonidos de la casa. Dejé el paquete sobre la mesa y me saqué los zapatos. Fue entonces cuando escuché risas. Bajas. Casi susurradas. Y una voz, la voz de él, diciendo algo que no llegué a entender. Segundos después, la voz de Clara, también baja, pero riéndose. Riéndose con esa liviandad que no le veía hacía años. El sonido venía del baño. Mi cuerpo se congeló. No el corazón, el cuerpo. Fue como si la sangre se detuviera por un instante. Caminé despacio, pisando como si el piso fuera de vidrio. Cuando se abrió la puerta del baño, lo vi todo. Eduardo, con la camisa desabrochada. El pelo revuelto. Clara, con el labial corrido, los hombros desnudos, la mirada fija en mí. No se asustó. No intentó esconderse. Ni él. Se quedaron ahí, inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido a propósito para que pudiera absorber cada detalle. No grité. No lloré. No hice escándalo. Solo respiré. No era la primera vez que sentía que mi mundo se venía abajo. Pero sí era la primera vez que se caía por mano de mi propia hija. Miré a Clara. Ella me devolvió la mirada, no con arrepentimiento. Con algo peor, desprecio mezclado con una pizca de orgullo. ¿Cuánto tiempo hace que pasa esto? Pregunté, con una voz más firme de lo que imaginé posible. Eduardo intentó decir algo. Balbuceó. Isabel, no es lo que parece. Levanté la mano. Le estoy preguntando a ella. Clara dio un paso al frente. Los ojos sin lágrimas, sin culpa. 2 semanas. Desde el día que me dejaste sola con él en la cocina, completó. Fue como si cada palabra fuera una aguja clavada en el pecho. ¿Por qué, Clara? Pregunté. ¿Por qué? Ella cruzó los brazos. Ahora sabes lo que es perderlo todo. ¿Cómo lo perdí yo, cuando me sacaste de mi casa, de mi vida, en ese colectivo maldito en plena madrugada? ¿Esto es venganza? Pregunté, todavía sin poder creerlo. Es justicia, respondió, con voz fría. Eduardo intentó justificarse, diciendo que no sabía lo que hacía, que fue un error, que era débil, que me amaba. Lo miré como se mira a un desconocido. Eso era. Un desconocido más. Otro hombre que decía amar, y traía destrucción. Pero lo peor no era él. Era ella. La niña que salvé, que cargué en brazos, que protegí de un padre violento. La niña por la que dejé de ser mujer para ser escudo. La niña, ahora mujer, que usó todo eso en mi contra. Llévate tus cosas, dije con una calma que me asustaba. Y ándate de mi casa. ¿Me estás echando? Quisiste ser adulta, Clara. Tomaste decisiones de gente grande. Ahora hacete cargo de las consecuencias. Ella dudó. Por un instante, vi en sus ojos el reflejo de una nena asustada. Pero pasó. Endureció el rostro. Agarró su bolso y se fue sin mirar atrás. Eduardo también quiso decir algo. Me pidió perdón. Dijo que había sido débil. Que la culpa era de los dos. Que aún quería casarse conmigo. Lo miré por un segundo y dije simplemente. Mañana quiero los papeles de nuestra separación. Y no quiero volver a verte nunca más. Cuando la puerta se cerró, la lluvia afuera parecía más fuerte. Pero dentro de mí, solo había silencio. Me senté en el suelo de la cocina. Miré el retazo de encaje que había traído para coser mi vestido. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por mí. Por lo que quedó de mí. Por lo que nunca iba a volver. Y esa noche entendí. El corazón de una madre puede soportarlo todo. Menos ser roto por las manos de la hija que llevó en el vientre. En el próximo bloque, voy a contarte lo que pasó después de la partida de Clara. Y cómo su silencio duró más de 10 años. 10 años. Hasta el día en que apareció de nuevo. Con los ojos hundidos, y un bebé en brazos. Después de aquella noche, la casa se volvió demasiado grande para mí. Grande, fría, y muda. Mis días se llenaron de costura, bordado y silencio. Mis ojos aprendieron a esconder lo que dolía, y mis manos se volvieron refugio de lo poco que quedaba de mi dignidad. Me levantaba temprano. Preparaba mi café sola. Cosía hasta tarde. Y cuando caía la noche, lo que me quedaba era el recuerdo de una hija que aún vivía, pero que había desaparecido de mi vida como si nunca hubiera existido. Fueron 10 años así. 10 años sin una carta, sin una llamada, sin una señal. No la busqué. No insistí. No porque no doliera.
sino porque el dolor me enseñó a aceptar el silencio como respuesta. Alquilé un pequeño local en Boedo, donde empecé a atender vecinas con pedidos sencillos. Fui creciendo, costura a costura, comprando telas al contado, organizando cuadernos con encargos, pasando noches enteras en vela para entregar vestidos a tiempo. Todo con mi nombre bordado en un rincón de la etiqueta, Isabel Puntadas que cuentan historias. Nunca escribí su nombre, pero nunca dejé de pensar en ella. En cada cumpleaños, compraba un pedazo de torta. En la noche de Año Nuevo, dejaba la mesa servida para 2. La primera noche de cada enero, escribía una carta que nunca envié. Todas empezaban con el mismo título. Hija, ¿dónde estás? Y entonces llegó octubre de 1986. Era un viernes, casi las 8 de la noche. Llovía fuerte. El taller ya estaba cerrado. Guardaba los retazos, ordenaba los hilos, preparaba todo para el día siguiente. Fue entonces cuando escuché los golpes en la puerta. Fuertes. Desesperados. Pensé que era alguna vecina pidiendo ayuda por la tormenta. Pero cuando abrí la puerta, el mundo se detuvo. Ahí, parada bajo la lluvia, con el pelo pegado al rostro, la ropa empapada y los ojos hundidos de tanto llorar, estaba Clara. En los brazos, un bebé envuelto en un abrigo viejo, apenas protegido del agua. No dijo nada. Ni yo. Nos miramos. Y por un instante, no éramos madre e hija. Éramos dos mujeres rotas, intentando entender si aún quedaba algo para recomponer. El bebé gimió. Y fue ese sonido el que me devolvió al presente. Entrá, hija, fue lo único que pude decir. Ella entró despacio, como si pisara un lugar sagrado, o peligroso. Le saqué el abrigo, tomé a la niña de sus brazos. Era una nena, flaquita, con las mejillas húmedas por la fiebre y los ojos tristes. ¿Cómo se llama? Pregunté, mientras buscaba una toalla. Clara respondió con apenas un hilo de voz. Lucía. Lucía Isabel. El corazón me dio un vuelco. Se acordaba de mí. Después de todo, todavía me recordaba. Mientras Clara se duchaba, preparé leche tibia, puse ropa limpia y arreglé el sofá con almohadones. La pequeña Lucía tomó del biberón en mis brazos con una hambre desesperada. La miré y vi los mismos ojos de Clara a los 3 años. Y antes aún, los míos. 3 generaciones de mujeres. Unidas por la sangre, y por las heridas. Cuando Clara volvió, vestida con un camisón mío, se sentó a la mesa y comió la sopa que le había preparado en silencio. Comió todo. Sin apuro, pero sin dejar nada. Luego, mirando el plato vacío, dijo: Ahora lo entiendo. Fueron solo 3 palabras. Pero cargaban 10 años de rencor, arrepentimiento y nostalgia. No lloré. Ella tampoco. Porque hay dolores que no necesitan lágrimas. Solo necesitan espacio para existir. Esa noche, Lucía durmió entre almohadones en el sofá. Y Clara durmió en mi habitación, en mi cama. Yo improvisé un colchón en el suelo, pero apenas cerré los ojos. Me quedé escuchando sus respiraciones, cada una con su ritmo. Pero ambas vivas. Ambas ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé, tal vez no todo fue en vano. En el próximo bloque, te voy a contar lo que vivió Clara en esos años lejos de mí. Y cómo la vida, que un día fue mi herida, se convirtió en el espejo donde ella por fin entendió lo que significa ser madre. Y lo que es perder, como yo perdí. A la mañana siguiente, preparé café fuerte, pan con manteca y fruta picada. Clara se despertó con los ojos hinchados y el cuerpo encorvado, como quien carga años de más sobre la espalda. Nos sentamos a la mesa sin apuro, como si el tiempo, por fin, hubiera aprendido a esperarnos. Lucía dormía en el sofá, envuelta en una manta que yo misma había cosido años atrás, para Clara. Esa mañana, todo parecía encajar, incluso dentro del dolor. Clara miró a su hija, luego a mí, y dijo: Creo que ahora entiendo por qué me sacaste de casa aquella noche. Suspiré. Esperé. Ella necesitaba decirlo. Y yo necesitaba escucharlo. Después de la traición, estuvo un tiempo en la casa de una compañera de la librería. Consiguió un trabajo temporal como vendedora en una papelería y alquiló una pieza sencilla en la zona oeste de Buenos Aires. Con el tiempo, siguió adelante. No por fuerza, sino por instinto. No tenía a dónde volver, mamá. Y además, sentía que no lo merecía. Lo dijo sin drama, sin lágrimas. Solo con esa firmeza amarga de quien lleva culpa a cuestas. A los 22 años, conoció a un hombre llamado Roberto.
dueño de una pequeña empresa de transporte, mayor, educado, lleno de promesas. Era amable. Decía que yo era distinta, especial, que quería construir una vida conmigo. Y yo, tonta, quise creerle. Porque en el fondo, mamá, solo quería que alguien me mirara como él me miraba. Como Eduardo te miraba a vos. Tragué saliva. Se casaron rápido. Poco después, Clara dejó el trabajo. Él decía que era mejor que yo me quedara en casa. Que una mujer de verdad no necesitaba trabajar. Al principio, pensó que era cuidado. Pero poco a poco, vino el control. Después, los gritos. Y luego, los empujones. La primera vez que me pegó, lloró después. Me pidió perdón. Me regaló flores. Y yo lo perdoné. Porque creí que yo había provocado todo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Era como si la historia solo hubiera cambiado de cuerpo. Como si el destino me mostrara, en la piel de mi hija, el mismo camino que yo recorrí, y que ella tanto criticó. Cuando quedó embarazada, creyó que él iba a cambiar. Pensó que un bebé traería amor, calma, esperanza. Pero el nacimiento de Lucía solo empeoró todo. No soportaba su llanto. Decía que no era hombre para desvelarse por una criatura. La voz de Clara fue bajando. Tocaba la taza con los dedos temblorosos. Pero siguió. Ayer, dijo que la iba a hacer callar de una forma u otra. Lo supe, mamá. En ese segundo, supe que estaba reviviendo todo. Y entonces, fui yo la que esperó a que se durmiera, tomé a mi hija en brazos, y escapé. Como vos lo hiciste. Como yo te culpé por hacerlo. Lloró por primera vez desde que llegó. Me levanté despacio. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Y le dije: hija, hay cosas que la vida enseña de la forma más dura. No sos tonta. Solo tardaste en entender qué es amar de verdad. Y también qué es sobrevivir. Apoyó la cabeza en mi hombro. Y ahí, sentí que por primera vez desde aquella noche de la traición, ella era mi hija otra vez. En los días siguientes, fuimos acomodando la casa. Preparé un rinconcito para que Lucía durmiera más cómoda. Clara empezó a ayudarme con los trabajos más sencillos del taller: coser botones, ordenar telas, hacer entregas por el barrio. Tenía habilidad. Manos firmes, buen ojo para los detalles. Pero más que eso, quería estar ahí. Lucía se adaptó rápido. Era una bebé dulce, tranquila, de esas que parecen sentir cuando el ambiente cambia para bien. Al atardecer, a veces nos sentábamos las tres en la galería, tomando té y viendo pasar la ciudad con calma. Nadie hablaba del pasado. Pero siempre estaba ahí, entre nosotras. Como una cicatriz ya cerrada, pero todavía visible. En esa época pensaba mucho en una frase que escuché de una señora allá en el interior. El dolor nos enseña a mirar distinto. Pero el arrepentimiento nos enseña a amar con más verdad. Y eso era lo que veía en Clara. No una mujer derrotada, sino una mujer que volvía para reconstruir, sabiendo que no iba a borrar. La vida no cambia de la noche a la mañana. No existe magia cuando se trata de un corazón roto. Pero a veces, vuelve a empezar en silencio. Y así fue. Sin anuncio. Sin perdón declarado. Sin abrazo dramático. Fue con un café recién hecho al atardecer. Con un pañal cambiado sin que se lo pidieran. Con una mirada que decía gracias sin necesidad de palabras. En los primeros días, Clara se despertaba antes del amanecer. Escuchaba sus pasos suaves por la casa. Iba directo al cuarto de Lucía, la cuidaba con una paciencia que no sabía que mi hija tenía. A veces se quedaba simplemente mirándola dormir. Como si tratara de compensar todo lo que ella misma no tuvo. Como si, en ese silencio, también estuviera siendo cuidada. Después venía a la cocina, preparaba el café, cortaba el pan, le ponía manteca a las tostadas. Y dejaba mi plato listo. Sin decir nada. Pero lo dejaba. En el taller, empecé a enseñarle cosas pequeñas. Primero cómo medir un dobladillo. Después, cómo marcar la tela con tiza. Clara observaba todo en silencio. Anotaba en un cuadernito viejo. Tenía sed de aprender, pero no se apuraba. Respetaba mi tiempo, y tal vez aún más, el suyo. A la noche, mientras yo bordaba bajo la luz de la lámpara, ella se sentaba cerca con Lucía en brazos. La nena ya empezaba a balbucear palabras, tiraba de la falda y decía a Abue con esa dulzura que hace olvidar el mundo. Te ama, dijo Clara una noche. Y yo también. Aunque todavía no sepa cómo decirlo.
No respondí. Solo toqué su mano. Porque a veces, la respuesta está en el tacto. Y no en la lengua. Un día llovió todo el día. De esos que traen olor a infancia mojada y ropa olvidada en el tendedero. Clara trajo un repasador bordado que encontró en una de las cajas del taller. Decía: el tiempo es costura. Hilo y espera. Lo leyó en voz alta. Después me miró y preguntó: ¿cuándo escribiste eso? Antes de que nacieras, respondí. Parece que era para mí, susurró. Y pensé: tal vez siempre lo fue. De a poco, los vecinos empezaron a ver a Clara en el taller. Venían a dejar alguna prenda y preguntaban: ¿es tu hija? Y yo decía: sí. Volvió a casa. Algunos sonreían, otros preguntaban: ¿se va a quedar? Y yo respondía: lo que tiene que ser, se queda. Aunque se haya ido antes. Lucía crecía fuerte. Ya corría por la casa, desordenaba los hilos, sacaba las blondas de los estantes y se reía como si el mundo no nos hubiera pasado por encima. Y tal vez era eso. Ella no sabía nada. Y por eso, nos salvaba. Porque cada risa de Lucía era un punto bordado entre Clara y yo. Cada abue gritado en el pasillo era como una cinta uniendo lo que alguna vez pareció imposible de remendar. Una noche, Clara vino hasta mí con un sobre. Había fotos adentro. Fotos de la época en que vivió con Roberto. Rostros tensos. Miradas apagadas. Una foto con su cara lastimada. Otra sosteniendo a Lucía recién nacida. Quiero que te quedes con esto, dijo. ¿Por qué? Porque son parte de quien fui. Y quiero recordarlo, para no volver a hacerlo nunca más. Guardé el sobre. No para recordar la herida, sino para recordar que hasta las heridas pueden florecer. En el próximo bloque, te voy a contar cómo seguimos con esta vida sencilla, con Lucía creciendo entre telas, hilos e historias. Y cómo, un día cualquiera, Clara tomó una decisión que me mostró que el amor sí puede volver, aunque vuelva con cicatrices. Los meses siguientes se llenaron de rutina. Pero no de esa que pesa. Era una rutina liviana, casi bordada a mano. Lucía se despertaba temprano y venía a buscarme al cuarto, descalza, arrastrando la manta. Subía a la cama y se acurrucaba en mi regazo como si ahí estuviera el mundo entero. Y por unos minutos, lo era. Clara ya no caminaba en puntas de pie como al principio. Ahora pisaba firme. Su voz tenía más color. Sus ojos, más tierra. Aún cargaba silencios. Pero ya no eran los mismos. Ahora eran silencios de cuidado, de pensar. No más de rabia. En el taller, ya manejaba los pedidos simples. Sabía hacer dobladillos rectos, ajustar vestidos, coser botones con prolijidad. Aprendió a tratar con las clientas, con suavidad y firmeza. Y hasta comenzaba a probar con los bordados. Sus puntadas todavía eran inseguras. Pero llevaban algo que ninguna técnica enseña. Intención. La miraba y, a veces, no reconocía a esa mujer. Porque ya no era la chica que salió por aquella puerta hace 10 años. Era otra. Con arrugas nuevas, dolores no dichos, y un amor que ahora sabía mostrar. Una tarde de sábado, estábamos tomando mate en la galería. Lucía jugaba con una caja de retazos. Clara me miró, con el sol de costado iluminando su rostro, y dijo: quiero volver a estudiar. ¿Estudiar qué, hija? Terminar lo que dejé atrás. Terminar la secundaria. ¿Y después? Tal vez, psicología. Quiero entender por qué repetimos lo que más odiamos. Me quedé en silencio. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y crees que vas a poder? Pregunté. No lo sé. Pero quiero intentarlo. Y esta vez, no por rabia, ni por escapar. Por mí. Esa frase me atravesó. Porque durante tantos años, Clara había tomado decisiones como reacción. Ahora, por primera vez, tomaba una decisión con intención. Al día siguiente, fuimos juntas a la escuela del barrio a averiguar cómo era la inscripción para adultos. Ella llenó los papeles con calma, sin ansiedad. Y al firmar su nombre, se detuvo un segundo, me miró y sonrió. Hace mucho que no escribía Clara Duarte con tantas ganas. Empezamos a organizar los horarios. Yo pasaría a cuidar más a Lucía por las tardes, cuando ella fuera a clase. Me arreglé con los encargos para que entrara todo. Las clientas entendieron. Algunas hasta ayudaron trayendo meriendas, telas, juguetes para Lucía. El barrio, que siempre había observado desde lejos, ahora era parte de nuestra historia. Y ahí, entre costuras y tareas escolares, nos íbamos reconstruyendo.
Clara empezó a estudiar con Lucía en brazos. A veces dormía, a veces le pintaba los cuadernos con lápices de colores. Y cuando no entendía alguna materia, venía hasta mí. Mamá, ¿te acordás que era la raíz cuadrada? Me acuerdo que me daba dolor de cabeza. Nos reíamos. Y esa risa era sincera. No era una risa para tapar dolor. Era la risa de quienes sobrevivieron. Con el tiempo, Clara comenzó a escribir pequeños textos. Nada formal. Solo descargos, recuerdos, frases sueltas. Un domingo, me mostró un cuaderno. Cuando creí que lo sabía todo, perdí a mi madre. Cuando perdí a mi madre, me perdí a mí. Pero cuando volví, encontré a 3 mujeres. La que fui, la que soy. Y la que ella siempre fue. Cerré el cuaderno despacio. No dije nada. Solo le besé la frente. Lucía crecía entre palabras e hilos. Ya decía frases completas, sabía separar botones por color, ayudaba a doblar telas. Era como si hubiera nacido dentro del taller, hecho de tela, afecto e historias que duelen, pero también salvan. Y fue ahí, entre agujas y puntadas, que entendí. La vida no repara. Cose por encima. Deja marca, sí. Pero también da nueva forma. En el próximo bloque, te voy a contar cómo ese ciclo terminó de cerrarse. Cómo el pasado, que tanto dolió, se convirtió en materia prima para la esperanza. Y cómo, en una charla con la pequeña Lucía, entendí que el amor puede tardar, pero no falla. Lucía ya tenía 5 años. Corría por la casa con el pelo suelto, cantando canciones que inventaba en el momento. Tenía la costumbre de jugar con pedacitos de encaje y decir que eran nubes de princesa. Y todas las tardes venía a pedirme lo mismo. Abue, ¿me contás una historia que no esté en los libros? Y yo contaba. Inventaba. Mezclaba recuerdos con sueños. Pero siempre con una verdad en el fondo. Porque, en el fondo, eso era lo que ella necesitaba. Verdades que no duelen demasiado, pero que enseñan. Clara ya había terminado la secundaria. Sin fiesta, ni diploma enmarcado. Pero con la mirada de alguien que se encontró después de haberse perdido mucho. Pasaba horas escribiendo. Textos sobre su historia, sobre ser madre, sobre el silencio. Me mostraba todo. Y yo leía como quien lee cartas de regreso a casa. No fue a la universidad, aún. Pero empezó a participar en grupos de apoyo del centro comunitario del barrio. No como oradora. No como heroína. Solo como alguien que sabe escuchar. Alguien que, alguna vez, también gritó, y nadie escuchó. Un día, volviendo de la feria, vi a Lucía jugando con otros niños en la vereda. Se detuvo, corrió hacia mí y dijo: Abue, mamá me dijo que una vez fui cosida. Me detuve. ¿Cosida? Sí. Que ella me cosió acá adentro del pecho, cuando todavía ni existía. Dijo que yo la uní con vos, y que por eso nací con hilo mágico. Me arrodillé ahí mismo, en medio de la calle. Le besé la frente. Y contuve la emoción como pude. Porque no era solo una frase de niña. Era la verdad más hermosa que había escuchado. Esa noche, le pregunté a Clara sobre eso. Sonrió. Un día me preguntó por qué no tenía papá como los demás. Le dije que nació del amor entre 2 mujeres fuertes, que se pelearon, se lastimaron, se perdieron. Pero que fueron remendadas de nuevo cuando ella llegó. Me quedé en silencio. Luego le dije: ¿Y vos crees en eso? Lo creo, mamá. ¿Y sabes por qué? Porque Lucía nunca vio a la mujer que fui. Solo conoce a la madre que vos me enseñaste a ser. Los domingos seguíamos haciendo torta de naranja. Ella mezclaba la masa, Lucía lamía la cuchara. Y yo me quedaba ahí, observando. Esa escena simple. Era la paz que busqué toda mi vida. No necesitaba un final feliz. Ni un nuevo comienzo espectacular. Solo necesitaba eso. Una mesa, 3 generaciones, y el amor que, a pesar de todo, sobrevivió. Una tarde gris, Lucía me trajo un dibujo. Éramos nosotras 3. Yo, Clara y ella. Todas con vestidos de colores y un corazón enorme en el centro de la hoja. Acá dice mi familia que sanó, dijo. ¿Familia que sanó? Sí. Porque la maestra dijo que hay familias que se separan, hay familias que cambian, y hay familias que sanan. Sonreí. La abracé fuerte. Y en ese instante, sentí que era hora. Hora de cerrar una historia que empezó con dolor, pasó por sombras. Pero ahora estaba hecha de luz serena. Nunca más volví a hablar con Eduardo. Ni sé si está vivo, o dónde vive. No siento rabia.
No deseo mal. Solo entendí que hay personas que no son para quedarse. Y que otras, aunque lastimen, aunque se equivoquen, vuelven. Y vuelven distintas. Porque también aprendieron. Clara hoy es una mujer que admiro. No porque se haya vuelto perfecta, sino porque tuvo el coraje de rehacerse. El valor de volver a casa con el corazón en la mano y decir, no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Y eso, hija mía, es más raro que el talento. Más raro que el éxito. Es la humildad de quien aprendió con el dolor. Lucía creció entre hilos e historias. Hoy ya cose ropitas para sus muñecas. Dice que quiere ser escritora de historias tristes con finales lindos. Tal vez entienda más de la vida que muchos adultos. Porque vio con sus propios ojos lo que significa caer. Y ver a su madre levantarse. Con las rodillas raspadas, sí. Pero con el alma de pie. El otro día, Clara me preguntó si la había perdonado. Me quedé pensando. Y le respondí. Hija, hay perdones que se dicen. Hay perdones que se escriben. Y hay perdones que se viven. Ella sonrió. Y no dijo nada más. Porque, a veces, el silencio es el sí más verdadero. Hoy miro hacia atrás y ya no siento aquel dolor de antes. Siento solo un nudo dulce. Una nostalgia por la mujer que fui. Y un orgullo por la mujer en la que me convertí. La madre. La abuela. La costurera de historias y cicatrices. Y si algún día la vida te lastima, como me lastimó a mí, solo te pido una cosa. No dejes de amar. Aunque el amor tarde. Aunque venga roto. Aunque haya que coserlo con paciencia. Porque a veces, el amor tarda. Pero no falla. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario acá abajo. Contame, ¿alguna vez perdonaste a alguien que te hizo daño? ¿Te reencontraste con alguien que creías perdido? Y no te olvides de suscribirte al canal. Todas las semanas te traigo una historia de esas que abrigan el corazón. Y cosen lo que el tiempo rasgó.